ya está aquí con nosotros Rafael Jaén Toscano. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Rafael, concejal delegado de Medio Ambiente Urbano, también delegado especial de Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, que hoy viene además en calidad de presidente de la Junta Municipal de Distrito Centro. Y es que, Rafael, habitualmente no nos detenemos tanto, ¿verdad?, en esas citas, en ese día a día con los diferentes representantes vecinales. El mismo lunes hablábamos con el presidente del Consejo de Distrito Centro, con Rafael Soto, y hacíamos también hincapié en la importancia de esta vinculación, de este nexo entre la vecindad, en este caso de la zona centro, y esa representación que llega desde el consistorio. Sin duda, lo acabas de definir muy bien. Creo que es el mejor binomio entre los vecinos del centro. En este caso coincide mucho con el centro histórico de la ciudad, con esas cerca de 300 hectáreas que tenemos del casco histórico de la ciudad, con quien lleva el gobierno de la ciudad en esta misma competencia. Yo presido la Junta Municipal de Distrito Centro, de la que Rafael Soto es el presidente del Consejo de Distrito, y hay dos cosas de las que podemos estar muy satisfechos, tanto los que componen el Consejo de Distrito como los que después componen la Junta Municipal de Distrito. Primero es en la periodicidad que se le ha dado a este tipo de reuniones, y en segundo lugar que han podido comparecer, han podido intervenir, yo creo, y hablo de memoria casi, que han podido intervenir todos los concejales del gobierno de la ciudad en sus distintas áreas. ¿Por qué? Porque es importante que la teniente alcalde de infraestructura, o la teniente alcalde de seguridad, o de movilidad, o el propio presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo hayan podido estar en la Junta Municipal de Distrito, contar y decir lo que se está haciendo en su área, pero además aplicada a ese distrito centro. Y eso es muy importante, porque el desarrollo normalizado de ese tipo de reuniones, pues además está presente siempre la policía local responsable de la zona centro, que explica pues no solamente las actuaciones que ha habido, la normalidad que existe en el barrio, se pueden contar todas las actividades que hay en el barrio, y nosotros estamos muy satisfechos porque creo que es el mejor boca-oído entre el gobierno y los vecinos para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Creo que es la mejor manera también de que esas actividades que se hacen, que se desarrollan en el Consejo de Distrito y en la Junta Municipal de Distrito, también lleguen a la sede de capitulares, y no parece que se quedan ahí fuera, y eso es muy importante. Y nuestra compañera concejala Blanca Córdoba pues ha sabido también recibir toda esa información de los distintos responsables, tanto de los consejos como de la Junta, y yo creo que el resultado es bueno. Efectivamente, hablabas de esa comunicación constante desde la jefatura de la policía local. Precisamente en la última sesión que podemos encontrar en internet, con fecha de 17 de febrero de 2015, pues se les hablaba a los vecinos del Distrito Centro de las diferentes propuestas de actuaciones municipales en materia de seguridad, y también se trataban otros asuntos para que nuestros espectadores pues sepan un poquito cuáles son esos temas que más interesan, que más preocupan también, por otra parte, a los vecinos de esta zona. Concretamente, Rafael Soto abordaba pues bueno, toda la problemática generada en torno al carril bici y todas esas posiciones encontradas. Él mismo daba su opinión esta misma semana aquí en directo con nosotros en Córdoba TV en tu barrio. Pero bueno, partiendo de esa casilla de salida, Rafael, ¿cuáles son esos asuntos que en esas últimas sesiones se han puesto sobre la mesa, y cómo se pueden quizá pues hilvanar o se pueden unir a ese decálogo que presentaba hace muy poquito la Federación de Asociaciones Vecinales, Alzahara? Yo creo que hay que aunar voluntades, por un lado y por otro, ¿no? Cuando hablamos de una ciudad, y eso es un tema que surge mucho en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, hablamos de la accesibilidad y de movilidad en algunas ciudades que fueron diseñadas para ser inaccesibles. Por tanto, no podemos olvidar que en el siglo XXI hemos hecho grandes avances, y hay hoy espacios públicos que son absolutamente accesibles. Uno de ellos es el Real Jardín Botánico de Córdoba, que sería un buen ejemplo para ello. Dentro del casco histórico, pues tenemos también la dificultad del propio callejero, el callejero natural, que es un callejero que afortunadamente, y cuando hablo de la jerarquía norte y sur, yo suelo decir que desfocalizado del Centro Patrimonio de la Humanidad es la Córdoba auténtica. La Córdoba auténtica. Seguimos manteniendo el nombre de las antiguas collaciones de la ciudad, llamamos al barrio Santa Marina, y lo tenemos perfectamente dibujado en la cabeza. Hablamos de San Lorenzo, de San Agustín
y sabemos perfectamente cuál es su contorno, dónde empieza uno, dónde termina el otro. Eso es muy importante también para la ciudad, pero es muy importante saber la riqueza patrimonial que también alberga esa zona. Estamos hablando, pero que las 2/3 partes prácticamente de los patios de Córdoba están allí, el 80% de las iglesias fernandinas también, pero también la riqueza gastronómica. Hay un gran elenco de tabernas muy típicas y muy tradicionales en ese entorno. Por tanto, una gran mirada desde este gobierno de la ciudad hacia lo que es la jerarquía norte y sur ha sido un eje como objetivo, y de hecho se ha trabajado. Todas las actuaciones, que ahora hablaremos algunas de ellas, muy destacadas dentro del casco histórico en el Plan de Inversiones 2014, ha tenido que ver con la jerarquía norte y sur, precisamente para hacerlas más atractivas, para poder llevar a nuestros visitantes e incluso al ciudadano de Córdoba a recrearse, a regodearse todavía más de esa riqueza patrimonial, que en algunos casos son vecinos que viven en su entorno. El arreglar la Plaza de las Doblas, propia Plaza de Capuchinos, que ahora estamos recuperando hasta los invernales de piedra y que le hemos levantado el bolo, recuperando la forma de espiga que tenían los bolos, la propia Plaza del Bailío, que hemos recuperado más de 100 deterioros de piezas deterioradas dentro de la propia Cuesta del Bailío, el entorno de la Plaza de Conde de Priego, donde después el programa de Córdoba Luce, lo que ha hecho es enriquecer esa ruta. Pues como esa ruta va a haber más, porque los planes de inversión y los planes de desarrollo o se entienden de continuidad o no se entienden. En nuestro caso lo tenemos absolutamente claro. La actuación que se va a hacer en Carbonell y Morán y en la Plaza del Cardenal Toledo significa que evidentemente ese proyecto es de continuidad sobre el que se estaba trabajando. Y si eso se mira con detenimiento dentro de 4 años, pues diremos, si hemos podido quitar pues más de 20 trenzados de cableado que estaban visuales en las calles, pues dentro de 4 años tendremos 80, pero claro, evitar 80 miradas hacia, que cuando hacías una foto en la Plaza del Potro y veías siempre cable y hoy está absolutamente limpia y transparente de cable, pues eso es lo que tenemos que hacer dentro del patrimonio. Hay que conjugar la accesibilidad, la movilidad con nuestro patrimonio, y eso, que no es fácil, nos invita a que trabajemos con denuedo, con esfuerzo, con entusiasmo y sobre todo con todo el cariño que significa actuar en una zona tan delicada, tan mirada siempre desde la UNESCO y de sus responsables, para que sepan que los que tienen la obligación de gerenciar y gobernar la ciudad, pues lo hagan también con ese mismo y con ese detalle. Córdoba tiene, afortunadamente, muchas declaraciones de la UNESCO. Estaba inscrita en muchas listas del patrimonio, el patrimonio de la humanidad, su casco histórico, el patrimonio cultural inmaterial de una fiesta tan próxima como tenemos, la de los patios, que este año será su 3er año después de la declaración, en la que además la dieta mediterránea, el flamenco, pues nos vienen de soslayo también en esas declaraciones. Pues tenemos que mirar hacia el frente y hacia todo lo que significa innovación, pero tenemos que dar siempre con mucho cuidado para no equivocarnos. Y en ese diálogo siempre estamos. Creo que es muy importante trabajar con movilidad, trabajar con seguridad, trabajar con infraestructura, trabajar de patrimonio y aunar esos esfuerzos y conseguir donde puede hacerse y hacerse con éxito, y en aquellos sitios donde no podrá hacerse por otras muchas razones, ¿no? Hablamos ya de patrimonio y lo hacemos concretamente en lo que a esa Córdoba conventual se refiere, que ya se lleva tiempo, ¿no? Poniendo en valor precisamente, pues hace muy poquito conocíamos ya la fecha para la apertura del convento de Regina Coeli, tras décadas en ruinas, y bueno, pues por tanto esa nueva ventana, esa nueva puerta para que conozcamos y promocionemos mejor no solo pues el convento, sino también esa iglesia anexa en el Museo Cofrade y el Museo de las Cuatro Culturas. Nos encontramos, Rafael, en el mismo espacio, pues todas las Córdobas o algunas de las muchas Córdobas que existen, ¿no? Pues la verdad que sí. Ayer presentábamos nosotros un trabajo que ha surgido del Emplea Joven y que creo que es la mejor utilización de una excelente mano de obra de gente joven muy bien preparada para que ellos lanzaran un proyecto nuevo, que es esa Córdoba por descubrir, muy volcada sobre todo en conventos, en la Manzana de Oribe, en la Córdoba contemporánea, en visitar los teatros. Pues en la de los conventos en concreto pensamos qué conventos podíamos poner en la ruta, y en vez de poner los conventos tradicionales, se nos podía haber ocurrido el de las monjas de Santa Isabel o el de Santa Marta. No, decidimos que esas rutas, que son de 1 hora, hora y media, fueran dirigidas a esos 2 conventos que hoy están en fase de restauración y de recuperación. Por tanto,
el convento de Regina Celi y el convento de Santa Clara. Ambos en sí mismos son la propia historia de la ciudad, porque el convento de Regina Celi, que la actuación está inmersa dentro, está incursa dentro del plan turístico de grandes ciudades, pues une dos edificios. La parte claustral, que es la que después se va a abrir al público, haciéndole un guiño a los jardines de Oribes y que se pueda visitar, que se pueda pasear, que uno pueda sentarse en un banco y leer tranquilamente un libro y estar en un claustro del siglo XV. Y por tanto está ahora mismo en fase de restauración íntegra. Y el convento anexo que se hace justo un siglo después, en el siglo XVI, que es el convento de la Madre Dominica, es un convento que mantiene un artesonado excepcional, y ese lo vamos a recuperar, que ese es el que ha citado, que albergará en su planta el Museo de la Cuadricultura y el Museo de Historia de la ciudad y el Museo de Arte Cofrade, con un acceso de un patio que se va a redecorar, y yo creo que le va a dar una riqueza a esa zona de la Jerquía Sur bárbara, porque ganamos en espacio verde, ganamos en espacio cultural y patrimonial, y en el caso de Santa Clara estamos acometiendo ahora la segunda fase. Se recuperó el alminar, estaba muy deteriorado, se recuperó el año pasado íntegro y ahora estamos recuperando la fachada. ¿Y qué estamos encontrando en la fachada barroca? Pues algo muy importante, porque cuando uno empieza a restaurar un inmueble de este calado, estamos hablando de un inmueble del siglo XIII, que ha sido mezquita, que ha sido convento, que lo ha sido todo en la escultura. Hay un mosaico romano que ha aparecido en una de sus galerías. Lo que queremos, evidentemente, es después abrirlo al público. Pues están apareciendo en la fachada barroca las distintas capas de las distintas pinturas y actuaciones que han tenido, y las vamos a dejar como testigos de la historia de Córdoba. Ese, en concreto, va a ser esa Córdoba por descubrir referida a convento, pero creo que es muy importante saber que el ayuntamiento, el gobierno de la ciudad, recupera elementos tan importantes como esos dos que acabo de decir, porque según dicen los arquitectos y los arqueólogos, hay un momento en el que el edificio se deteriora tanto que ya hay un camino de no retorno, no se puede salvar el bien. En estos dos hemos llegado a tiempo. Y en los casos en los que no ha podido ser así, también hemos querido conmemorar, ¿verdad?, a esa Córdoba desaparecida. Hablamos de ese programa de visitas Recordando Córdoba, con 4 rutas que nos permitían encontrarnos, como decimos, con pues los testimonios gráficos de lo que fue alguna vez la ciudad, muy conocido, ¿verdad?, para cualquier cordobés, ese llamado Plano de los Franceses de 1811. Ese es uno de los materiales tan valiosos, tan preciosos que tenemos los cordobeses, cordobesas y aquellos que se acercan a Córdoba para saber lo que un día fue esta ciudad, ¿no? Sí, porque además no nos vamos tan lejos en la historia. Hablamos de los siglos XIX y XX y hemos querido poner negro sobre el blanco sobre ese patrimonio hoy desaparecido, pero que seguramente nuestros tatarabuelos lo pudieron vivir, pues como estamos viendo hoy el Boulevard, ¿no?, del Gran Capitán. Bueno, pues eso es muy importante, saber que la parte de didáctica que genera el patrimonio es muy importante. Podemos enseñar el patrimonio, pero hay que educar al patrimonio y hay que explicar el patrimonio de la ciudad, el que teníamos y el actual. Eso, de hecho, lo hicimos y hablamos en tu programa en cierta ocasión sobre la exposición de los conventos de Córdoba. Y dijimos, ¿pusimos todos los conventos? Sí, pusimos aquellos desacralizados, pero también aquellos desaparecidos que tenían vestigios. Eso es muy importante, porque hoy puede pasar uno por el Realejo y decir que allí había un convento del que hoy se conserva totalmente la portada. Bueno, claro, es que es muy importante hablar sobre eso. Y es muy importante, todavía queda una, que va a ser la del viernes 24, mañana, que será la de San Pedro y San Lorenzo. El horario es de 12 a 1 y la inscripción e información es 20aniversario@yuncordoba.es, y todavía se puede apuntar la gente para ver esa última visita, que ha tratado sobre entorno monumental, sobre casas consistoriales, sobre la parte del centro, y en esta en concreto sobre San Pedro y San Lorenzo, que son muy buenos referentes los dos de lo que es la jerquía sur y el entronque con la jerquía norte, ¿no? Y creo que es muy bueno. También es muy importante destacar hoy va a haber una conferencia que inicia todo un programa durante todo el año 2015, porque la UNESCO ha declarado este año el año del patrimonio industrial. Córdoba tiene elementos de patrimonio industrial, y que no hablamos del patrimonio industrial, pero ahí están. Hablamos del Chimeneón, por ejemplo, sería un ejemplo de ello. Hablamos del Silo, que ya lo han declarado bien de interés cultural, o las Salinas de Duernas, por ejemplo. Pues ahí va a haber una conferencia sobre la minería en Cerro Muriano.
tenemos elementos muy potentes, muy bonitos y que podemos enseñar y explicar cómo tienen que ver con el patrimonio industrial, y por tanto estamos haciendo algo muy bueno, que es seguir un poco la línea que la UNESCO nos marca también. Si este año es el año del patrimonio industrial, enseñemos el patrimonio industrial, y por tanto tenemos un programa muy amplio de aquí al final de año, un día tan importante como el Día del Libro, ¿no? Efectivamente. Un día en el que evidentemente a través de los libros se aprende muchísimo. Hablabas de esa última cita con esas visitas guiadas gratuitas, recordando Córdoba. También mañana finaliza ese nuevo ciclo de las 3 culturas en la Magdalena. Aprovechamos para anunciar que estarán Alturaz, Al Andalusí, y que el sábado 25 lo harán y Aurus Grecs. Este fin de semana, bueno, pues una última oportunidad para disfrutar de esta otra manera de acercarnos a nuestra historia a través de la riqueza musical de la tierra. Hablamos, Rafael, también no solo de lo que sucede aquí en Córdoba y en el centro, sino de esos eventos como el que tenía lugar hace muy poquito en Portugal, en los que Córdoba también va pues pisando muy fuerte, y es que Córdoba asistía a ese encuentro con más de 20 representantes internacionales para abordar e intercambiar buenas prácticas, experiencias en torno a la gestión del patrimonio. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, pero lo cierto es que seguimos avanzando, ¿no? Sí, yo creo que Córdoba ha cogido muy bien las riendas de el tener la responsabilidad de la Secretaría Regional de la OCPM, de Ciudades Patrimonio del Mundo, y el último encuentro, que ha sido unas jornadas técnicas con más de 20 países, ha sido en Angra de Heroísmo, que es Ciudad Patrimonio del Mundo, en la isla de Terceira de las Azores, y yo creo que venimos con las mochilas muy bien cargadas, sobre todo para preparar la cumbre mundial de Arequipa, en Perú, donde de nuevo Córdoba quiere optar a ser la cumbre mundial en el 2017. No la obtuvimos en el 2015, en 2013 por un solo voto, y creo que ahora hay muchísimas oportunidades para que lo seamos, para que volvamos a ser parte y miembro del Consejo de Administración, pero desde luego lo más satisfechos que estamos es que de las 7 secretarías regionales, Córdoba es la más activa, en la que se han seguido incorporando ciudades como Dubrovnik recientemente, de la cual estamos muy orgullosos, y la verdad es que yo suelo decir siempre que no hay mejor participación en las redes institucionales, ya sea la de Ciudades Patrimonio del Mundo, la del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la propia Red de Juderías de España, de la que hemos tenido el fin de semana pasado la Asamblea General en Calahorra, en La Rioja, y de la que no solamente es participar porque el ayuntamiento paga una cuota por su pertenencia, sino los retornos. Los retornos, pues hemos venido muy contentos porque nos hemos traído para septiembre la cumbre hispanolusa de la Red de Juderías de España y la de Portugal. Serán 54 las ciudades que se congreguen en Córdoba entre el 11 y el 13 de septiembre, que justo coincide con la clausura del 700 aniversario de la sinagoga. Efectivamente, ese 7º centenario, menuda efeméride para esa primera cumbre hispanolusa, que como decimos llegará en el mes de septiembre a la ciudad de Córdoba. Como decimos, momento de grandes retos, entre ellos fomentar la accesibilidad, y por ello el Grupo de Ciudades Patrimonio pues activaba 2 proyectos en esta dirección: la creación de una página web y también esa aplicación de turismo accesible. Y es que, bueno, nos encontramos en un momento en el que es más importante que nunca que todos y todas podamos disfrutar y gozar este patrimonio, también aprender a quererlo y a respetarlo. En ese mismo encuentro también se firmaba ese convenio marco con el Instituto Cervantes y nuevos proyectos con la organización de unas jornadas sobre el control de aves y la recogida de residuos, porque cuando hablamos de patrimonio también hablamos de muchas cuestiones que transversalmente le afectan, ¿no? Sí, el patrimonio natural, por ejemplo, el patrimonio natural, que Córdoba tiene mucho que decir en ese aspecto, y por tanto cuando hablamos de la integración del elemento natural con el elemento patrimonial, uno convive con el otro y uno se respeta al otro, y uno puede tener acciones hacia la recuperación del patrimonio, pero ya lo vimos, nosotros la verdad que tuvimos mucho interés, hemos colaborado, participado y trabajado muy de cerca con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la propia Junta de Andalucía, para recuperar los sotos de la Albolafia y parte del entorno del recorrido del río, por ejemplo, su paso por Córdoba. Hoy la imagen que tienen los sotos, la imagen que tiene el río es diferente, pero tiene mucho que ver con lo que decimos los cordobeses, la manera mejor de integrar el río en la ciudad. Yo, y tú ya me lo has escuchado más de una vez, y tus oyentes, que es que el río es el patrimonio natural por excelencia de esta ciudad, es el primer patrimonio natural de la ciudad, porque la ciudad se hizo el río, no el río la ciudad. Y eso es muy importante, hay que cuidar mucho el río. Yo soy un enamorado del río y estoy viendo
como cuidando la fauna, cuidando la flora, como haciendo un esclareo natural de la vegetación de verdad autóctona del río, podemos recuperar ese espacio que es el espacio verde por excelencia de la ciudad, unido a las 25 hectáreas que están en la margen derecha, como es el Real Jardín Botánico de Córdoba, el Zoológico, la Ciudad de los Niños, el Parque Buscón de Córdoba, tiene unas zonas verdes excepcionales, y lo que invita a las zonas verdes es a pasearlas, a entenderlas, a disfrutarlas, y ese espacio natural es el propio patrimonio natural. Vamos a presentar dentro de unos días la guía de la Córdoba Patrimonio Natural, que va a encajar muy bien con y eso es una primicia que te estoy dando, va a encajar perfectamente con las otras guías que ya llevamos elaboradas, que algunas las he presentado también contigo, que es la Córdoba contemporánea, la Córdoba judía, la Córdoba musulmana, la Córdoba romana, la Córdoba cristiana. Bueno, pues ahora estaba la Córdoba contemporánea y faltaba esa Córdoba de patrimonio natural, que la vamos a presentar prácticamente en unos días. Bueno, pues ahí queda esa primicia y bueno, que sigamos mirando a nuestro río, como ya lo hace Jonás, ¿verdad? Sí, esa sí, escultura de Luis Celorio. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, tendremos mucho que hablar en sucesivas ocasiones, así que te tomamos la palabra, que siempre tú te ofreces amablemente para contar con tu presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y encantado de venir cuantas veces queráis. Muchísimas gracias, Rafael.